fallo dejó vigente el decreto del Gobierno Nacional que suspende las clases presenciales para el AMBA. Es decir, mañana no hay clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires, Néstor. Sí, no puede haberlos porque además el fallo tiene características de federales, el fallo de un tribunal federal, se fueron lo contencioso administrativo, el que se dedica a analizar si es válido o no son válidos los actos que emanan del Poder Ejecutivo Nacional, y en este caso lo que dice específicamente el fallo es que la medida cautelar que se dictó el domingo a la noche, esa que autorizó que el lunes y martes hubiera clases presenciales, la adoptó un tribunal que no podía hacerlo, que no tenía competencia para hacerlo. A ver, para ponerlo en términos claros, yo quiero ser presidente de la nación, pero no me vota nadie. Entonces voy a mi casa y le pido a mi mujer y a mi hijo que me voten como presidente. Ellos me votan como presidente, yo salgo y digo, buenas, soy el presidente de la nación argentina. Los que lo decidieron no tienen la aptitud para elegirme. Entonces yo no puedo proclamarme con un cargo que no tengo a partir de este ejemplo. Bueno, acá pasó lo mismo. El tribunal que dijo que debe haber clases no podía decidir eso. En consecuencia, se cayó esa medida. Claro, ayer explicabas que como ya la Corte Suprema aceptó que tiene competencia, declaró que tiene competencia en la temática, quedaba fuera de lugar, digamos, ese fallo y era inminente que esto que ocurrió hoy podía ocurrir en algún momento. Ahora me voy a ir con Nico porque tenemos una encuesta muy interesante con datos sobre la aceptación que tienen estas medidas que se están aplicando. Pero, Néstor, vuelvo a la Corte Suprema de Justicia, que todavía es la que va a tomar la decisión de fondo, ¿no?, sobre las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires. En este caso, ¿la justicia estaría determinando también una política sanitaria? La política sanitaria la define el presidente de la Nación, la define el Poder Ejecutivo, la define el Gobierno. Sí. Lo mismo pasa con la política económica. Mucho hemos hablado cuando fue la causa dólar futuro de que una decisión de política económica no puede ser sometida a la jurisdicción, a la decisión de un juez, porque en ese caso el presidente sería un juez y no una persona elegida por el voto popular. Con la política sanitaria pasa lo mismo. ¿Cómo se ataca una situación de pandemia? Lo define el gobierno que está en funciones. Y eso es lo que se está discutiendo. Si la justicia tiene la facultad de entrometerse en esas decisiones o no puede hacerlo. Bueno, esa es la discusión que está centrada. La respuesta parece de sentido común, pero de cualquier manera hay que esperar un fallo judicial. Sí. Bueno, todo es posible, ya lo sabemos a eso. Nico, ¿tenés números? Sí, hay una encuesta de la encuestadora Ágora que es de estos días, entre 16 y 18 de abril, durante el fin de semana se realizó, que lo que marca es que más allá del ruido que nosotros vemos con respecto a los cacerolazos, las movilizaciones que fueron minoritarias, que fueron a Casa Rosada a protestar contra las medidas, la verdad es que lo que marcan básicamente, no vamos a dar otros números, pero marcan un incremento muy considerable en los últimos 2 meses en relación a la preocupación con respecto a la situación con el coronavirus. ¿Sabés que creció mucho el temor a contagiarse? Mira vos. El temor a contagiarse, lógicamente, a partir de la multiplicación de casos. Y sí, lógicamente, también muestran un cierto aval a la idea de sumar restricciones. La gente la tiene bastante naturalizado, la idea de que a mayores casos, mayores restricciones. Por eso, muchas veces hablamos de lo que en términos comunicacionales se llama minorías ruidosas. Sí. Vemos por ahí vimos movilizaciones a Olivos, alguna a Casa Rosada. Vimos columnas de autos marchando por algunas calles de zona norte, pero la verdad es que, y el gobierno esto un poco lo sabía, también por eso me parece que... No fueron masivas, claro, no fueron masivas, pero tuvieron gran repercusión en grupos de medios de comunicación concentrados en nuestro país. Exactamente, pero bueno, también viste que habló el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, que terminó... Pasamos de una situación de, bueno, no estamos en una situación tan grave, tan de emergencia como para suspender las clases, y después empiezan a surgir datos. Habló de respiradores. ¿Querés que lo escuchemos? Dale, ¿lo compartimos? Para poder colaborar, como venimos todos los días reuniéndonos con el sector privado, de cómo los podemos ayudar, y los estamos ayudando en todas las formas posibles. Le hemos dispuesto y le hemos prestado nuestra reserva de respiradores para que ellos aumenten su capacidad de respuesta. Y en estos días les hemos entregado cerca de 50 respiradores a diferentes efectores privados de la seguridad social y de nacionales y universitarios. Y por lo tanto, frente a la pedida de Nación de cómo podían colaborar con nosotros, les dijimos, si nos reponen la reserva de respiradores, estamos un poco más tranquilos.
Bueno, o sea que no tenían tanto resto en la Ciudad de Buenos Aires. Esto es realmente preocupante, digo, más allá de las discusiones políticas o los enfrentamientos en un año electoral, es muy grave porque están reconociendo que no tienen respiradores, que estarían más tranquilos si les llevan respiradores, pero a la vez están forzando una situación de presencialidad en las aulas. Mira, hay un dato importante en la ciudad que no se está contando mucho. Sabemos, lo venimos diciendo, la situación de las camas en las clínicas privadas está al límite absoluto, 95% habló Quirós, pero dijo, el sistema de salud está en un 68%. Vos decís, bueno, por ahí tenés un margen. Ahora, ¿sabés cómo evolucionó? El 30 de marzo era del 28%, el 5 de abril de casi el 40%, el 10 de abril casi el 49% y hoy el 68%. Eso es lo que me parece que hay que mirar cuando hablamos del sistema de salud público de la Ciudad de Buenos Aires. La velocidad a la que viene creciendo la ocupación, porque si tenemos la privada casi al 100% y la pública en esta situación, lo dijimos, el Fernández 100%, el Hospital Muniz 100%, el Hospital de Clínicas 100%, la situación ahí es grave. Pero tenemos unas plaquitas para ver esta encuesta que... Y sabés que además de los porcentajes, ¿cuántas son las camas? ¿Cuánto es el 30% que te queda libre o el 20%? Poner en número la cama también a veces las situaciones cambian así. Vamos a compartir esas placas entonces. A ver. Ahí vemos la situación en cuanto a la preocupación. Esto es lo que te decía. ¿Cuán preocupado está usted? Ahí vemos un 83%. En febrero eso era el 71%. Para que tengamos idea la comparación de cuánto creció la preocupación entre febrero. ¿Te acuerdas? En febrero estábamos en verano, todo abierto. Teníamos 5.000, 6.000 casos por día. Hoy casi rozamos los 30.000. Creo que tenemos alguna más para ver, pero va en línea a lo que te marcaba. Eso es de acuerdo con las medidas que se anunciaron en estos últimos días, un 58% a favor, un 37% en desacuerdo, más allá de niveles, ¿no? Muy de acuerdo o algo de acuerdo. Lógicamente había un ánimo para aceptar más medidas de acuerdo a la situación epidemiológica que estábamos viviendo, el incremento de los casos. Ahí vemos lo que opinan respecto a las medidas, si deben durar solo estos 15 días o si deben extenderse, si los números de contagios se mantienen altos. Así que bueno, veamos si esta tendencia, esto es solo una encuesta, ¿no? Hay varias en ese sentido, ¿eh? Yo vi 2 o 3 por lo menos y hay un margen de aprobación importante. Mira, hay una más sobre clases presenciales. Exactamente, ahí vemos un 55% algo de acuerdo o muy de acuerdo en suspenderlas y un 42% en contra. Por eso hablábamos de minorías ruidosas y por eso también cuando vimos las principales manifestaciones contra la presencialidad, contra la suspensión de la presencialidad en las escuelas, ¿dónde lo vimos? En las escuelas privadas sobre todo. A propósito de esto que dice Nico, tanto en lo que presentó la Procuración del Tesoro ayer, que fue lo que resolvió esta noche el juez Furnari, cuanto en el amicus curiae que presentó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, hay 2 datos que son significativos. En el de ayer se indica que el bagaje más importante de circulación se dio a partir de las vueltas a la clase con un 25% de incremento de la circulación en transporte público. Y esto tiene un correlato de derecho. Y la otra cuestión es que la franja etaria que más creció es la de ciudadanos que van entre los 30 y los 39 años. ¿Sabes quiénes son? Los que tienen hijos en edad escolar. Entre 30 y 39 años son los padres de los chicos que van a la escuela. Ahí es donde se produjo el mayor crecimiento de la cantidad de contagios. Todo esto está en manos de la Corte Suprema. Gracias, Néstor.